Esta La verdad conferencia que comenzará a grabarse. ahí estamos. Ahí nos habló la española. Yo no sé si Sí. se me ve bien, porque yo no me estoy viendo, capaz que estoy viendo, se me ven solo los ojos, bueno, ahí me van avisando cualquier cosa. Quiero Dale. agradecerles a toda la dirección del CONUER por haberme invitado. La verdad que es algo que me encanta poder compartir, me inspira como a ponerme a leer, a estudiar más, a actualizar, ¿no? Probablemente no me conozca, quizás ahí pasé todo el currículum más que nada académico, pero al mismo tiempo tengo otro currículum que es que tengo una hija de 4 años y mellizos de 1 año y medio. Y eso habla un poquito también de mis ojeras, que ni con tapaojeras se pueden sacar, y bueno, otras cosas más, y que me puedo llegar a trabar en un momento de la presentación, pero bueno, ustedes sabrán entender, porque probablemente muchos de ustedes sean madres. Así que, bueno, gracias otra vez por invitarme. La verdad que sentarme con la computadora es algo que me da mucho, mucho placer. Así que bueno, esta temática también me gusta mucho y los últimos años he estado muy involucrada en todo este tema, así que bueno, quiero compartir un poco con ustedes de qué se trata. Quizás muchos de ustedes ya tengan algún posgrado o se han puesto a estudiar sobre la temática, así que bueno, vamos a ir juntas repasando, ¿sí? Primero quiero hablar de la definición, ¿sí? Muchas veces se habla de dietas vegetarianas, ¿sí? Muchas veces se simplificó a las personas que no comen carne, simplemente. Y como que no había un concepto bien definido, ¿sí? De qué eran las dietas vegetarianas o lo que ahora se usa mucho como las dietas basadas en plantas. Ahora vamos a ver si es lo mismo, si es distinto, en qué cambia, etcétera. Después de un tiempo, ¿no?, de que no se encontraba una definición específica, el Consejo Internacional de la Unión Vegetariana Internacional, perdón, Consejo Internacional de la Unión Vegetariana, y otra vez me agregué la palabra internacional, en el 2011 define las dietas vegetarianas como un patrón alimentario que deriva de las plantas, que puede o no incluir huevos, productos lácteos y o miel. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué, sí, cuál no. Buscando algunos estudios para poder definirlo de la mejor manera, me gusta definirlo de esta manera. O sea, las dietas basadas en plantas son aquellas que están compuestas por alimentos a base de plantas. Cuando hablamos a base de plantas, en el término en inglés se utiliza mucho, capaz que a nosotros planta nos suena algo verde, ¿no?, que utilizamos para decorar el hogar. Pero dentro de las plantas encontramos lo que son las frutas, las hortalizas, los cereales integrales, las legumbres, frutos secos, semillas, hierbas y especias. Y acá es esto que quiero que prestemos atención, a este globito que está ahí arriba, ¿no?, que dice integral o mínimamente procesado. Ese es el punto más importante de la definición de dieta basada en plantas. Y ahora después en la próxima diapositiva vamos a ver un ejemplo. Excluye o limita lo que son las carnes rojas de ave o pescado, huevos y productos lácteos. Depende mucho de los autores. Por ejemplo, un autor muy conocido que estudia mucho las dietas vegetarianas o las dietas basadas en plantas, que se llama Ornish, él incluye dentro de este patrón alimentario las claras de huevos, la leche descremada, la carne blanca y el yogur, ¿sí? Pero eso sería la definición. Ahora, yo le muestro un poquito estas imágenes, ¿sí? Estas imágenes podríamos decir que un vegetariano tranquilamente, cuando hacemos una anamnesis, nos dice que va a consumir, que come, ¿sí? Quizás diariamente, quizás durante todo el día. Pero esto es justamente distinto o la definición es distinta cuando hablamos de dietas basadas en plantas, que hablamos más de esto, ¿sí? De alimentos mínimamente procesados, sin agregado de azúcares, de sal, ¿sí?, de grasas, etc. Obviamente que podemos encontrar en el consultorio personas que vienen y dicen, bueno, yo soy vegetariano, y de repente nos cuenta que come fideos, arroz, papas fritas y pizza, y nada más. Ahí tenemos que abrir bien los ojos, porque le voy a mostrar mucho más adelante, que a veces este tipo de dietas, de esta manera, cuando no están equilibradas, pueden ser inclusive más nocivas que una dieta omnívora, ¿sí?
Bien. Ahora vamos a ir un poquito a las clasificaciones. Les voy a mostrar dos clasificaciones, una que tiene que ver con la Sociedad Argentina de Nutrición, que en el 2014 hicieron una posición sobre las dietas basadas en plantas dentro de un grupo de estudio en el cual pude participar ya hacia el final, cuando estaban terminando la postura, y ellos lo dividen así, ¿sí? En vegetariano, vegano, ovo-lacto-vegetariano, ovo-vegetariano, lacto-vegetariano, ¿sí? También incluye lo que son los semi-vegetarianos, y acá encontramos los pesco-vegetarianos, los crudívoros, los frugívoros o frutarianos y flexitarianos. No sé si alguna vez escucharon hablar un poco de esto. Vegetariano vegano, ¿por qué puse ahí una barra? A veces el vegano tiene que ver con toda una forma de vida, no solamente una forma de alimentarse, ¿sí? Tiene que ver con no utilizar cuero en su vestimenta, no utilizar cosméticos que hayan sido testeados en animales. Es por eso que quizás el vegetariano consume miel, pero el vegano no, ¿no? Porque esto implicaría sufrimiento animal, ¿sí? Después tenemos ovo-lacto, que incluye huevos y lácteos. Después tenemos ahí divididos lo que son ovo-vegetarianos, lacto-vegetarianos. El semi-vegetariano, que podríamos decir que se asemeja al flexitariano, parece gracioso el término, pero existe así, tal cual en las investigaciones, que son aquellos que en su generalidad no consumen alimentos de origen animal, pero esporádicamente, quizás en alguna juntada social, consumen alimentos a base de animales, ¿sí? O carne roja o carnes blancas. Crudívoros son aquellas personas que consumen prácticamente el 80% de su alimentación cruda, a partir de brotes, de frutas, de verduras, como les decía, brotes de legumbres, por ejemplo. Después están los frugívoros o frutarianos, que son aquellos que consumen solamente frutos, y estos tienen que ya estar caídos del árbol, entonces ellos no estarían como modificando la tierra, bueno, tiene también toda una ideología por detrás. Claramente, todo lo que es el frugívoro y el frutariano tienen altas chances que en menos de un mes, dependiendo de la persona, la edad y, bueno, obviamente todas sus características, tengan deficiencias alimentarias. Eh, por eso tenemos que prestar mucha atención y en esos casos tratar de recomendar lo que son suplementación o incluir algunos alimentos más dentro de esta dieta vegetariana, ¿sí? Bien, y después tenemos la clasificación de la Academia de Nutrición y Dietética, que es un poco más corta, que están los vegetarianos, viste acá está separado con la vegana, la ovo-vegetariana, la lacto-vegetariana y la cruda y vegana, ¿sí? Ahí estaría como más separada y a veces esta clasificación sirve mucho para evaluar o tener en cuenta los estudios que se hacen, en todos los estudios que se han estudiado, de hecho uno de los más grandes, que es de la Universidad de Loma Linda, que todavía está en curso, que ya se los voy a mostrar más adelante, esta clasificación es la que tienen en cuenta, ¿sí? Para ver un poco y estudiar los beneficios y analizar un poco los datos. Vamos a ver las motivaciones. ¿Cuáles son las motivaciones por las cuales las personas eligen este tipo de dietas? ¿Sí? Primero, por cuestiones de ética animal. ¿Sí? En general, estas personas buscan el bienestar animal y rechazan alimentos que involucren la matanza de estos, como las carnes y derivados, o el sacrificio animal, ¿sí? A pesar de que no llegue a la matanza. Generalmente no utilizan lácteos ni huevos, algunos, como les decía antes, también no rechazan todo el uso de ropa, zapatos, marroquinería y accesos de cuero o pieles, ¿sí? En general, este grupo suelen ser más adolescentes o jóvenes, ¿sí? Que me parece perfecto, ¿no? Que por una cuestión de que no se sienten cómodos, eligen eliminar algunos alimentos de su dieta y muchas veces consultan para ver si están alimentándose bien o quizás muchas veces es más preocupación de los padres que de ellos. Esta generación también busca mucho en internet y bueno, y ahí hay cosas positivas y cosas que obviamente no reemplaza la consulta del profesional. Después tenemos por cuestiones de religión, ¿sí? Ciertos cultos poseen algunas normas o algunas recomendaciones de selección de alimentos y formas de preparación. Relacionan su alimentación y su estilo de vida con el cuidado del cuerpo, del alma, la salud, la santidad.
Y muchas veces, hay muchas religiones que ya vamos a ver, excluyen las carnes y otros alimentos a base de animales. Con respecto al tema de la salud, en general esta percepción, muchos tienen esta percepción de que las dietas vegetarianas son más saludables, y esto se corrobora cuando la dieta está equilibrada, ¿sí? Está bien adecuada por un profesional de la salud. Si no, como les decía antes, es muy probable que pueda ser inclusive hasta más nociva que una dieta omnívora no equilibrada, ¿sí? En general, por la motivación salud la eligen las personas por arriba de los 50, 60 años, y digamos, porque buscan cómo empezar a cuidar más su salud, por lo tanto terminan eligiendo este patrón alimentario. Cuando hablamos de medio ambiente, y acá hay mucho material para hablar, que después les voy a ir mostrando, realmente se ha visto en muchas investigaciones que la decisión que uno toma sobre los alimentos va a generar un impacto distinto en lo que es la huella ambiental, en lo que es la sostenibilidad alimentaria, en lo que es el equilibrio alimentario, la igualdad alimentaria y un montón de otros conceptos que ya vamos a hablar más adelante. Y como somos profesionales de la salud, también quiero traer otro puntito más, que es el de trastornos de la conducta alimenticia. Hay muchas veces que algunos profesionales que no están bien informados o actualizados mencionan que que las personas vegetarianas suelen tener un trastorno de la conducta alimenticia. Y la verdad que muchos estudios confirman que esto no es así, sino que el vegetarianismo es como que ya empieza a darse cuando hay una enfermedad de base psiquiátrica ya existente, ¿sí? Es como otro pretexto más para limitar la ingesta de alimentos, porque sabemos, ¿no?, que la idea es tratar de sacar cuanto más grupos de alimentos mejor. Entonces el vegetarianismo cae como una buena opción para sacar varios grupos de alimentos, pero hay muchos estudios que sugieren que los pacientes con anorexia nerviosa, un 50% afirma practicar alguna forma de dieta vegetariana, casi un 54% de esto, en comparación con un 6 a un 34% de adolescentes jóvenes que no mencionaron absolutamente nada. O sea, la mayoría de las personas ya hacía un año, ¿sí? Por lo menos un año, que ya te venían con algunos síntomas de trastornos de la conducta alimenticia. Sin embargo, como profesionales de la salud, tenemos que tenerlo en cuenta, ser conscientes de que el vegetarianismo puede ser adoptado por este grupo de personas, este grupo de pacientes, pero no ser la causa de la patología, ¿sí?, sino una motivación para elegirla. Muy bien, si hablamos un poquito de lo que es la ética animal, dentro del mundo helénico y la antigua Roma se hablan de algunos personajes como Ovidio, Plutarco, que estos deploraban, digamos, lo que era la matanza de criaturas inocentes. Es una frase muy conocida de Pitágoras, que suena fuerte, ¿no? Pero bueno, muchas personas que lo hacen por cuestiones de ética animal, les cierra y eligen eliminar todo lo que tenga que ver con muerte de otro ser vivo, ¿sí? También tenemos dentro de los griegos y los romanos otros personajes como Homero, Empédocles, Platón, Séneca y entre otros, ¿sí? Me gusta mucho porque la verdad que he recibido, también un poco es la historia de mi vida, pero muchos niños, ¿sí?, o las madres que vienen de repente y como dice esta imagen, cuando los niños que le enseñamos, qué sé yo, las canciones de los animales cuando son chiquitos, de repente entienden que lo que están comiendo es un animal, muchas veces empiezan a rechazar los alimentos a base de animales, ¿sí? Bien, bueno, hay mucho para hablar de esto, pero quiero mostrarles que tiene que ver con un cambio generacional, ¿no? Todo lo que es los millennials, la generación Z. En realidad el flexitariano ya empieza desde baby boomers, que se le dicen, pero por sobre todo a los millennials empieza mucho esto de la elección de este tipo de dietas, ¿no? Hay como más conciencia de lo que se come, entonces hay más elección de este patrón alimentario. Bueno, por cuestiones de religión, todas las religiones que estén sujetas a la Biblia van a encontrar en lo que es Génesis, cuando Dios crea al hombre,
el tipo de alimentación que les da, que era semillas, árboles que lleva fruto y da semilla. A los animales que había creado también se les da planta verde para comer. Después, en el relato Génesis 3, se incorporan lo que son las plantas del campo, las hortalizas, y después, más adelante, cuando Adán y Eva salen del huerto del Edén, etcétera, Dios permite todo lo que se mueve y tiene vida o será de alimentos, ¿sí? El primer registro sobre dietas vegetarianas, ya sea que crean o no en lo que es la Biblia o tengan alguna religión, está dentro de este libro tan antiguo, ¿sí? Y en Levíticos hace una distinción entre cuáles son las carnes más puras o impuras. Dentro de lo que es la religión, también tenemos algunos teólogos o religiosos, ahí está Santo Tomás de Aquino, San Agustín, fuentes o documentos que mencionen que eran vegetarianos, tenían mucha relación con los animales, hablaban de los cuidados y algunas otras frases que han dejado que se cree que realmente estimulaban a no consumir animales. Después tenemos varias religiones, ¿sí? Que, como les decía antes, se trata de algunas, supongo que será obligatorio, algunas otras no, son recomendaciones, pero todo lo que es el budismo, el hinduismo, el jainismo, algunas de estas religiones creen en la reencarnación, por lo tanto no utilizan animales para el consumo. Otras religiones más abrámicas, como el judaísmo, el islam, el cristianismo, entre los cristianos están los adventistas del séptimo día, los cuales hay muchos que siguen este tipo de dietas y han sido los más estudiados en este último tiempo, ¿sí? El brahmanismo, el sijismo, el zoroastrismo y el rastafari, ¿sí? Cuando hablamos un poquito de lo que es la salud medioambiental, ¿sí? Sustituir la dieta de carne vacuna por legumbres realmente reduce significativamente la huella ambiental en todo el mundo. Miren esto, qué interesante. Para producir 1 kilo de proteínas de alubia versus 1 kilo de proteína de carne vacuna, se necesitan 18 veces menos de tierra, 18 menos de agua, 9 veces menos de combustible, 12 veces menos de fertilizantes y 10 veces menos de pesticidas. Muchos de ustedes preguntarán, ¿pero cómo fertilizantes, pesticidas? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, para la producción de carne vacuna se necesita mucho terreno y además se necesitan muchos hierbas, que es lo que se le va a dar a las vacas, ¿sí? Entonces ahí ese fertilizante, esos pesticidas van a colaborar en ese punto anterior a el crecimiento bovino, ¿sí? Así que miren qué interesante, ¿no? Cómo podríamos cuidar mucho más el medio ambiente. Tenemos este reporte que es de una fundación global sin fines de lucro, que muestra cómo sería el plato de salud medioambiental, ¿sí? Medio plato, como nosotros ya lo conocemos bien, es de frutas y verduras. El otro medio plato está compuesto entre granos enteros, proteínas vegetales, aceites vegetales insaturados, y opcionalmente ven que abajo ese cuarto de lo que serían las proteínas de origen animal incluye, digamos, está dividido un poco entre huevos, pollo, pescado, y la otra parte que tiene que ver con legumbres y frutos secos. El autor Joan Sabaté fue uno de los que más últimos años se ha metido a estudiar. Hay muchos estudios, pero me gusta este porque es bien visual y muestra, si ustedes pueden ver, acá, ustedes ven, no sé si llegan a ver el puntero, pero acá muestra un poco cómo esto lo que muestra es el impacto relativo medioambiental de la producción de proteínas a base de plantas y la versus, digamos, los proteínas o alimentos de base animal, ¿sí? Con respecto a lo que es la carne, el impacto medioambiental es mucho mayor con lo que es la carne vacuna, que lo que son los porotos, las almendras, los huevos y el pollo inclusive. Con respecto al riesgo relativo medioambiental del agua es lo mismo, de combustible es lo mismo, de fertilizantes, de pesticidas es el único que le gana a las almendras, tiene un mayor impacto medioambiental, y lo que es el desecho animal también tiene mayor impacto ambiental, lo que es el desecho bovino, claramente, ¿no?
quería mencionar algunas cosas más acá que me parecen interesantes. En un estudio bastante reciente del doctor Craig del 2021, ellos mencionan que los distintos alimentos tienen impactos medioambientales diversos, ¿sí? Y que existe una gran variación entre la huella ecológica de los productos de origen animal, o sea, dentro de los mismos productos de origen animal, ¿no? No es lo mismo la carne roja que lo que es el cerdo, la carne blanca o los huevos, ¿sí? La carne roja realmente tiene un impacto mucho mayor que los otros, ¿sí? Como conclusión de todos estos estudios, se menciona que la adopción de las dietas vegetarianas a nivel mundial tiene un potencial en optimizar todo lo que es el suministro de alimentos, mejorar la salud, aumentar la sostenibilidad ambiental, haciendo como una cuenta muy rápida. A veces no nos damos cuenta que para producir 1 kilo de carne, que pueden comer 4 personas, mencionaba que se utiliza la misma energía que para producir 200 kilos de granos de cereales. Y con eso nosotros sabemos que podemos alimentar a muchas más personas, ¿sí? Entonces, bueno, acá habla también un poquito de equidad alimentaria, ¿sí? Realmente, desde una perspectiva ambiental, lo que una persona decide comer va a hacer una diferencia. Con respecto a tema salud, yo les hablaba del primer registro que se encuentra en la Biblia, pero después, ¿cuál es el primer artículo científico indexado sobre dietas vegetarianas? Y fue en el 1954 por el doctor Mervyn Harding, que tuve el gusto de poder conocer al hijo, ya una persona mayor, y él nos comentaba que este era un doctor que trabajaba en Loma Linda, una universidad adventista en Estados Unidos, y quería hacer su estudio de doctorado con las dietas vegetarianas. Muchos de la comunidad adventista le dijeron que idealmente busque otro tema porque ellos venían predicando hacía muchos años sobre las dietas vegetarianas y si había algún problema, medio que se caía un poco toda la teoría que ellos venían predicando. Con lo cual él dijo, no, si hay algo que está mal, somos los primeros que tenemos que saberlo, así que avanzó haciendo estudio en los beneficios o las complicaciones de las dietas vegetarianas, pero se encontró con otra dificultad, que fue que ninguna revista científica lo quería publicar. Después de 4 años, o sea, él terminó en el 1950, en el 1954 se publica en la revista de nutrición clínica. Loma Linda después de eso hizo muchos estudios de investigación, el estudio de los Adventistas 1, el estudio de los Adventistas 2, está incluida dentro del estudio de las zonas azules, ahí bastante pixelada, pero esta imagen, no sé si se acuerdan de las zonas azules, de los pueblos más longevos. Bueno, Loma Linda está dentro de uno de estos grupos y, bueno, se estudia mucho dentro de esta comunidad las dietas vegetarianas, ¿sí? Acá tenemos muchas, y me faltan un montón, de instituciones científicas, posiciones o guías o posturas, ¿sí?, que avalan las dietas vegetarianas, ¿sí? La última es la Sociedad Argentina de Nutrición. O sea, realmente hay mucha evidencia científica que avalan este patrón alimentario, pero obviamente con ciertos cuidados. También todo lo que es, por ejemplo, el Colegio de Medicina de Estilo de Vida americano, ellos recomiendan, muchos colegios de medicina de estilo de vida, recomiendan todo lo que son las dietas a base de plantas, ¿sí?, con la definición que ya antes habíamos mencionado. Acá está el plato de cómo sería idealmente, que lo mencionamos en la definición, ¿sí? Esta es la última postura y ahí quedó. Yo espero que para el 2026 salga alguna otra. Antes era cada 5 años, 7, pero acá quedó, ¿sí? La anterior fue en el 2009, ahora está en el 2016, en la cual participan muchas también personas que trabajan en Loma Linda, que están con estos estudios, y esta última, además de avalar las dietas vegetarianas, incluyen todo lo que es los beneficios medioambientales, la sustentabilidad y los recursos naturales. Y esto lo leo, capaz que ustedes ya lo saben de memoria, pero me gusta resaltarlo bien, ¿sí? Esta postura de la Sociedad de Nutrición y Dietética menciona que las dietas vegetarianas o las dietas basadas en plantas tienen que estar adecuadamente planificadas, incluidas las dietas totalmente vegetarianas o veganas. Son saludables cuando están adecuadas y ahí pueden proporcionar los beneficios de la salud que ahora vamos a ver.
prevención o tratamiento de ciertas enfermedades. Otra vez, las dietas vegetarianas bien planificadas son apropiadas para todas las etapas del ciclo vital, incluido el embarazo, la lactancia, la infancia, la niñez, la adolescencia y así también para los atletas. Claramente, para planificar bien una dieta, tiene que ser un profesional de la salud preparado en la temática, ¿sí? Y acá yo menciono que tiene que ver mucho con una cuestión a veces de orgullo profesional, ¿no? Cuando nosotros nos sentimos que no estamos preparados para atender una embarazada o un niño, tenemos que saber derivar, ¿sí? Porque muchas veces me encuentro con pacientes que dicen, no, el profesional me dijo que no lo puedo hacer, que me va a hacer mal, que le va a hacer mal a mi bebé. Y a veces tenemos personas que desisten, otras que siguen con esta idea de seguir con una dieta vegetariana y no se suplementan bien y después tienen algunas complicaciones. Entonces, está bueno que o nos formemos o sepamos delegar, ¿sí? Porque sobre todo embarazo, lactancia, niñez, infancia, son momentos críticos, ¿sí? Y tenemos que estar bien preparadas y poder planificar bien este tipo de patrón alimentario. Bueno, esto es como un resumen, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios, ¿sí? De los componentes de las dietas vegetarianas? Cuando están bien planificadas, como mencionábamos antes. Si es una dieta que simplemente se basa en arroz, fideos blancos y medialunas, no va a tener claramente todos estos beneficios, ¿no? Menos grasas saturadas, menos colesterol, mayor consumo de vitaminas y minerales, a través de las frutas, verduras, cereales integrales y frutos secos, mayor consumo de isoflavonas, mayor ingesta de fibra y mayor ingesta de fitoquímicos, muchísimos fitoquímicos. Bueno, acá hay muchísima evidencia científica con respecto a ciertas alteraciones o enfermedades, ¿sí? Enfermedades crónicas sobre todo. Tenemos que se ha visto la relación entre las dietas basadas en plantas y un menor índice de masa corporal, y ya sabemos que menores índices de sobrepeso y obesidad va a estar relacionado y va a tener beneficios en un montón de otras enfermedades. Menor índice de cáncer, de enfermedades cardiovasculares, también se la relacionó mucho con la longevidad, con la diabetes tipo 2, con las hiperlipidemias y la hipertensión arterial. Así como un resumen bien grande de las patologías, sabemos que en general las dietas basadas en plantas tienen mayor densidad de nutrientes y menor densidad calórica, ¿sí? En un estudio muy grande prospectivo de Oxford y en el estudio AHS, es el estudio de los adventistas, se asoció realmente con un menor índice de masa corporal y una menor prevalencia en obesidad, ya sea en adultos y en niños. La diabetes, ¿sí? En el estudio de los adventistas 2 encontraron que la mitad de los vegetarianos tenían riesgo de desarrollar diabetes, ¿sí? Una dieta basada en plantas puede prevenir, inclusive tratar y a veces revertir lo que es la diabetes tipo 2, ¿sí? Posiblemente mejora la sensibilidad a la insulina y disminuye la resistencia a la insulina, también relacionado con el punto anterior, ¿no? Lo que es las enfermedades cardiovasculares. En este estudio, Ornish, un estudio muy conocido donde se hizo una dieta vegetariana, también con otros componentes de estilo de vida, encontró que el 82% de los pacientes con enfermedad cardiovascular ya diagnosticada tenían un nivel de regresión de aterosclerosis, y esto también lo demostró otro autor en un metaanálisis donde vieron que el 29% de riesgo era menor en enfermedades cardiovasculares con respecto a aquellos que no eran vegetarianos, ¿sí? Inclusive muchas veces cuando estas personas que comienzan este patrón alimentario, lo hacen adecuado y lo hacen bien planificado, a veces tienen que volver al médico y hay que reevaluar cierta medicación, ¿sí? Creo que había, no sé si está en la próxima diapositiva, pero se encontraron que muchas veces se comparan las dietas basadas en plantas con el mecanismo de algunos medicamentos y a veces es casi el mismo impacto que tienen en la aterosclerosis y inclusive las dietas vegetarianas o dietas basadas en plantas no tienen efectos adversos, ¿no? Y, al contrario, van a tener beneficios para otras cosas, ¿no? Bueno, la hipertensión arterial, claramente la mortalidad. Cuando hablamos un poco de
otro de los beneficios muy importantes es la fibra, ¿sí? Claramente, el efecto que tiene en el metabolismo, en la flora intestinal, el mecanismo que va a tener en la parte cardiovascular, en la inflamación, en la depresión y en algunas alteraciones gastrointestinales. La ingesta de fibra realmente se vio que reduce todo lo que es la salud del colon, o sea, mejora la salud del colon y disminuye todo lo que es el carcinoma colorectal, la motilidad intestinal. Y la microflora intestinal también lo tenemos que ver como un mediador importante que genera efectos beneficiosos, como por ejemplo la regulación del apetito, todo lo que es la densidad calórica, perdón, todo lo que es la densidad, digamos, de volumen que la persona está consumiendo, entonces esto regula el apetito, los procesos metabólicos y las vías inflamatorias crónicas. Bueno, este es el estudio, el último, el estudio de los Adventistas 2, que tiene aproximadamente, se reclutó 96.469 personas, empezó en el 2002, hasta el 2007 se estuvo reclutando, y este estudio sigue hasta que fallezcan todas estas personas que están incluidas, que quieren ver de qué mueren estas personas, ¿sí? Y como pueden ver acá en el recuadro, se pone como riesgo relativo la referencia, que sería 1, y va a ser el no vegetariano, y el vegetariano, en general, la mortalidad, digamos, por todas las causas es menor, la enfermedad isquémica es menor, la enfermedad cardiovascular es menor, de cáncer es menor, y otras enfermedades también. Lo mismo pasa con hombres y con mujeres, ¿sí? En general, todas tienen un riesgo relativo mucho menor. Esto sí, no dividimos en la clasificación que les mencionaba al principio. Y hay una fuerte evidencia que estas dietas vegetarianas, o inclusive solamente con reducción del consumo de carne, como por ejemplo los semi-vegetarianos o flexitarianos, están asociados a una menor mortalidad y con reducciones de mortalidad por causas específicas. Se me salieron los circulitos que tenía acá, pero bueno, quiero mostrarle algunas, si me ven el puntero. Miren esta, por ejemplo, ¿no? Las dietas que son vegetarianas, estamos hablando de nombres, y la enfermedad isquémica de corazón, casi menos de la mitad del riesgo relativo tienen, ¿sí? Lo mismo con enfermedades cardiovasculares. Después, a ver si encuentro rápidamente la otra. Había mucho en lo que eran las dietas pesco-vegetarianas, acá está, y las enfermedades cardiovasculares, probablemente por todo lo que tiene que ver con el omega 3, ¿sí? De que a veces puede ser un nutriente crítico en estas dietas, si no está bien suplementado o no está bien cuantificado. Entonces, acá se ve otro de los beneficios y la verdad que en general todos tienen menor mortalidad. Bueno, con respecto al tema cáncer, bueno, me apasiona este tema, hay muchísimo, pero lo vamos a resumir en las últimas recomendaciones del Instituto Mundial de Investigación sobre el Cáncer y el Instituto Americano de Investigación sobre el Cáncer. Y como ustedes pueden ver acá, recomiendan para la prevención del cáncer limitar el consumo de carnes rojas. Ellos recomiendan menos de 500 gramos en crudo y de 300 gramos en cocidos por semana de carnes rojas. Evitar las carnes procesadas directamente. Por supuesto va a tener mayor impacto en ciertos tipos de cánceres que en otros. Y recomiendan una dieta rica en cereales integrales, verduras, frutas y legumbres, que es la definición de dietas basadas en plantas, ¿sí? Me gusta mucho este estudio porque habla de cómo debería ser la ingesta, el patrón alimentario, las recomendaciones con respecto al cáncer de mama, y es una revisión en lo que es la prevención, el tratamiento y la recurrencia de este tipo de cáncer. Y el patrón alimentario que recomienda es el patrón alimentario a base de plantas. Alta en verduras, frutas y cereales integrales, baja y moderada en productos lácteos, limitada en carnes rojas, no más de 3 porciones por semana, y muy pocas, si es que hay alguna, en carnes procesadas, azúcares, dulces y alcohol. Con respecto al tema de la diabetes, bueno, hablamos un poquito ya, pero hay muchos estudios, por ejemplo, hay una revisión sistemática y un metaanálisis de 14 estudios, y en el 2017 encontraron que hay un riesgo relativo de 1, o sea, siempre el riesgo relativo se compara con 1, y los vegetarianos tienen un riesgo relativo de 0.73, ¿sí? De tener diabetes.
También hay muchos otros estudios que asociaron el consumo de carne roja y la carne procesada, eh, sobre todo la carne, o sea, la carne en general, la carne roja y la carne procesada. La carne procesada me refiero a todo lo que son los embutidos, eh, fiambres, etcétera, ¿no? Pero es interesante porque ellos estudiaron y resaltan la ingesta total de hierro M en la dieta y el consumo de hierro M en las carnes rojas, ¿sí? Los altos niveles de ferritina sérica y cómo están asociadas a la resistencia a la insulina y al riesgo de diabetes tipo 2. Algo que de verdad a mí me llamó bastante la atención porque nunca lo relacioné a este punto, ¿sí? Pero bueno, está para leer, súper interesante. Por supuesto, siempre relacionamos el tema del exceso de peso, ¿no? Y la resistencia a la insulina, que eso claramente en las dietas basadas en plantas equilibradas es un riesgo mucho menor. Con respecto a la salud ósea, hay muchos, lamentablemente, cuando se hacen estudios en vegetarianos, se ven que los vegetarianos o los veganos suelen tener mayor fracturas y menores, digamos, más baja lo que es la densidad ósea, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Quizás ahí no es tanto el punto de los alimentos, sino de los nutrientes, ¿sí? Cuando hay nutrientes esenciales, ¿sí? El calcio, personas que no quieren consumir lácteos, bueno, el calcio se puede encontrar en otros alimentos, no solamente en los lácteos, ¿sí? Acá hablamos de nutrientes esenciales, no de alimentos esenciales, ¿sí? Entonces, nutrientes esenciales con un buen estilo de vida, y acá hablamos claramente de la importancia de, para maximizar la masa ósea y minimizar la pérdida de masa muscular, hablamos de ejercicio de fuerza, claramente. Eh, También se puede prevenir con una buena ingesta de calcio y vitamina D, ¿sí? Y otras como magnesio, potasio, vitamina K, vitamina C, zinc y otros componentes bioactivos. Entonces tenemos que revisar a la hora de armar un plan de alimentación, sobre todo personas que tienen alguna dificultad o alguna deficiencia ósea, ¿sí? Por lo tanto, hay que evaluar, seleccionar bien los alimentos, incluido, a veces no siempre tienen que ser suplementos, a veces pueden ser alimentos enriquecidos, ¿sí? Que sabemos que hoy por hoy cada vez más existen. Esta información, después si quieren yo puedo compartir los papers, no hay problema. Es la más actualizada, que lo que vendría a ser la postura, la que tendría que haber sido la postura de la Asociación de Nutrición y Dietética. Bueno, Craig y otros colaboradores se pusieron a hacer como esta postura para profesionales de la salud. Ahora, nosotros hablamos mucho de los beneficios y lamentablemente cuando nosotros vamos al paciente del día a día y vemos en esta encuesta que se hizo en el 2018 en la población argentina, vemos que solamente un 6% consumen lo que son las frutas y verduras eh, por día, ¿sí? Solo un 6% puede cumplir esta recomendación. Entonces, a veces, inclusive, déjenme ver este otro estudio que es del 2019, que fue realizado acá por la Universidad Adventista del Plata, mostró, si ustedes pueden ver acá, ¿no? Todo lo que son los alimentos, exposición solar, fuentes con B12 y los no vegetarianos en azul, los semi-vegetarianos, los pesco-vegetarianos. Miren lo que son los vegetales y las legumbres, más de 3 porciones por día o más de 5 porciones al día, ni siquiera los vegetarianos alcanzan las recomendaciones, ¿sí? Dentro de la conclusión de este estudio se vio que toda la población estudiada mostró un bajo consumo de granos integrales, de legumbres, de verdura, de frutos secos y de semillas, ¿sí? Aunque los vegetarianos totales muestran un mejor patrón de la dieta y estilo de vida, igualmente se ve en este estudio la necesidad de mejorar los hábitos de alimentación y estilo de vida, ¿sí? Quiero, antes de seguir y hacer el recreo, hablar un poquito de esto, ¿no? De cuáles son las directrices para los profesionales de la salud. Hay beneficios significativos, ¿sí? Para la salud con las dietas vegetarianas, incluso las que no son completamente vegetarianas, ¿sí? Siempre y cuando estén bien planificadas, eso es importante. Nosotros como profesionales de la salud tenemos la obligación ética de respetar los patrones alimentarios de las personas, siempre y cuando esté avalado, por supuesto, por la ciencia, y tenemos que brindar la información para encontrar cuáles son las fuentes de los nutrientes, realizar
en nuestro caso, un plan de alimentación, saber derivar. Los médicos deberían saber cuál es el pedido médico que tienen que hacer, cómo evaluar si es necesario suplementación o no. A veces me ha tocado mandar una nota, decir, recomiendo, sugiero, que por estos valores, ¿sí? Y con fuente, ¿no? Para que no lo estamos inventando. Porque, a ver, hoy por hoy, lamentablemente, nosotros como nutricionistas no podemos recetar medicación ni recetar análisis de laboratorio, ¿sí? Y bueno, lo que les decía antes, ¿no? Saber derivar a un nutricionista cuando estén especializados en la temática. Así que, si les parece, yo ahora tengo la otra parte de la presentación en un PowerPoint. Así que, si les parece, hacer unos 10 minutitos, capaz que no llegamos a la hora de que hayamos empezado, pero yo tengo que cambiar la presentación. Así que, si les parece bien, no sé, Ale, si vos estás ahí y les parece bien que hagamos un recreito. Perfecto, Nati. Sí, dale. Nos volvemos a encontrar entonces a las 20:05. Dale, perfecto. ¿No? Muy bien, a renovar el mate entonces y continuamos. Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, perfecto. Entonces, ahora hablamos todo lo lindo de las dietas basadas en plantas, pero ahora nos toca hablar de ciertas responsabilidades y de ciertas nutrientes que pueden verse afectados y ser insuficientes cuando las dietas vegetarianas son muy restrictivas o están mal planificadas, ¿sí? Entonces, esto, como les decía antes, van a ser inclusive perjudiciales para la salud, ¿sí? Este patrón alimentario. Les quiero mostrar este estudio que me parece súper interesante, donde se ve que no todos los alimentos vegetales son necesariamente beneficiosos para la salud, y se hace un grupo, digamos, de personas que hacen una dieta basada en plantas saludable y una dieta basada en plantas no saludable, ¿sí? Y lo comparan con las dietas omnívoras, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, que acá es la dieta, digamos, basada en plantas poco saludables son lo que se ve acá como los puntos, no sé si se ve, si estoy con el puntero en un segundito, con el puntero, cómo aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿sí? El riesgo de enfermedades cardiovasculares fue significativamente mayor para un índice de dietas a base de plantas no saludables, ¿sí? Miren acá, inclusive mayor o igual que una dieta omnívora mal planificada, ¿sí? Así que bueno, es súper interesante tener en cuenta esto cuando uno lo ve en un gráfico, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los nutrientes? ¿Por qué pongo la palabra potencialmente críticos? Porque, a ver, si nosotros estamos capacitados y sabemos dónde encontrar estos nutrientes, no van a ser críticos, ¿sí? Pueden ser críticos. ¿Y cuáles son? El calcio, la vitamina B12, el omega 3, el hierro, el zinc, el yodo, las proteínas y la vitamina D. Algunos autores incluyen algunos otros autores van cambiando, pero en general siempre son estos. Y vamos a ver un poquito de cada uno. Vamos a empezar con la que más me gusta, con la que pobre se podría escribir libros con respecto a esta vitamina, que es la vitamina B12,
que la encontramos exclusivamente en alimentos de origen animal, ¿sí?